Muchas gracias, Iván Herrós. Se salva la selección mexicana. Hugo González acaba de meter las manos en este partido amistoso allá en La Corregidora. Más de 30,000 aficionados están viviendo un partido que, tiene algo para la Federación Mexicana de Fútbol, dinero para la afición, entretenimiento porque está Alexis Sánchez, está Arturo Vidal. Para el Tuca, nada, porque ya no va a ser el director técnico. Para los jugadores es importante, hay 7 europeos, esta puede ser muy probable la base de los futbolistas que se estén desarrollando y que lleguen a Qatar. Está el Chucky Lozano, está Eric Gutiérrez, el caso ya lo decía Hugo González, es muy difícil porque quitar a Memo Ochoa, el mejor jugador de México en los últimos 2 mundiales, es difícil. El marcador continúa en 0, muy disputado, por cierto, el partido en La Corregidora. Y hoy en la UEFA, en la Liga de Naciones, otra vez Alemania iba ganando, el penal es de Toni Kroos. De hecho, la mano la comete un futbolista que ni siquiera estuvo en la convocatoria de los franceses en el Mundial. Lo alcanza a manotear Hugo Lloris, pero al final fue el gol de la Deutschland. Pero después, ¿qué sucede? La France, Antoine Griezmann, cabezazo y gol. La France se levantaba, ya lo había hecho Kylian Mbappé en el primer partido que tuvieron amistoso. Ahora, con ese doblete de Antoine Griezmann al final de penal, le gana 2-1 a Alemania. Y Alemania, 13 partidos, solo 3 partidos ganados. Alemania, irreconocible ese equipo alemán. Y también en el Superclásico de las Américas, ¿qué fue lo que sucedió? Bueno, se jugó en Arabia Saudí. El equipo argentino fue dominado ampliamente por los brasileños, solo que el gol no llegaba, tuvo muchas oportunidades Brasil. Un equipo de Argentina que está en reconstrucción, así como lo está Alemania, así como lo está México. Hay muchas selecciones que están empezando a dar oportunidades a nuevas generaciones. En el caso de Brasil, bueno, hasta el minuto 93, tiro de esquina de Neymar. Joao Miranda puso al final el cabezazo y con eso se llevó la ventaja. No está Messi, pero hablando de Messi, hoy por supuesto cumple 14 años en el Barcelona. A los 12 en Argentina, lo ve un visor del Barcelona, le ve talento al chico y en una servilleta firmaron el contrato de Messi, así de sencillo. Más de 500 goles, 33 títulos de liga y una zurda que nadie en el planeta, ¿cuántos la quisieran tener? Siempre cosido al pie, deja el balón el rosarino Lionel Andrés Messi Cucitini y se dio a conocer hoy el rol de juego, sobre todo el cartel que se va a dar en el Abierto Mexicano de Acapulco. Regresa Rafael Nadal, se llevó el guaje de plata en el 2005, en el 2013 también. El año anterior estuvo, pero por una lesión no pudo terminar el torneo. También estará Sloane Stephens encabezando, por supuesto, a las mujeres, ranqueada número 8 en el circuito de la WTA, pero con un título de Grand Slam. Va creciendo y va creciendo este torneo que puede más adelante llegar a ser hasta un Masters 1000, el ATP 500 de Acapulco. Y me dicen con quién vamos. Por supuesto, en juego en este momento se está realizando el partido entre la Liga Americana, los Medias Rojas de Boston contra los Astros de Houston. Ya lleva la ventaja el equipo de los Astros de Houston, mientras que en el otro, los Dodgers de Los Ángeles 1-0 a Milwaukee. Este partido, de hecho, terminó, ya se llevó la ventaja el equipo de los Medias Rojas de Boston. Y esto es precisamente lo que estamos viendo. Lamentablemente, el Premio Nacional de Deportes Roberto El Cañón Osuna, en la parte subterránea del octavo rollo, el partido estaba 3-2, tenía la ventaja todavía los Astros de poder alcanzar a los Medias Rojas. Le conectan un gran slam a Roberto Osuna y lamentable que al final se lleva la victoria 8-2 los Medias Rojas de Boston y la serie se queda 2-1. Difícil para el mexicano, mala salida, pero tampoco tiene mucho juego, entonces era de esperarse también. Ni modo. Antonio, pues muchas gracias.